Estamos en esta serie del Evangelio de Marcos y se llama Jesucristo, ¿cierto? Está bien en grande, Jesucristo. Entonces yo quiero partir hoy día hoy día traje hartas preguntas, ahí se nota la escuela, traje hartas preguntas de reflexión para poder entender y introducirnos en la serie y en el sermón de hoy día. Obviamente el sermón de hoy día no está suelto, no está solito en sí mismo, sino que tiene muy en cuenta lo que venimos desde un sermón nomás antes de la serie, el domingo pasado empezamos, y de lo que viene. Es por eso que es muy importante el sermón de hoy día, porque estamos al principio. Faltan establecer algunas cositas para poder después continuar con el resto. Entonces yo les quiero preguntar algo. ¿Quién es Jesucristo? Lo voy a cortar. ¿Quién es Jesús? Para que nos concentremos ahí primero. El Hijo de Dios, dicen por ahí. Bien. Nuestro Salvador, ya. Dios encarnado, buena. Y ahora yo les pregunto, para ya irnos a respuestas más equivocadas. ¿Qué dice la sociedad sobre Jesús? Ahí, ahora, no lo que crea usted, sino lo que usted vea que en la sociedad la gente cree sobre Jesús. Que un hippie, ya. Un gran maestro de la logia. Un profeta, ya. ¿Qué más? Un revolucionario. Un Buda, ya. Como una encarnación de Buda. Uno más en la lista. Hoy en día la gran mayoría de personas reconoce que Jesús existió. Yo no los quiero marear con datos ni porcentajes. Eso existe, está en Google, en ChatGPT, rapidito, encuestas sobre quién cree la gente que es Jesús. Y yo no les traje los números, los busqué, pero dije, 50%, 80%, no es lo mío, no es los números. Y aparte que se nos van rápido los números. Así que lo traje en proporciones más o menos, pero va a ser la misma encuesta. En Estados Unidos, en Inglaterra se han hecho estas encuestas como a gran escala y, por ejemplo, en Reino Unido, la mitad de la población considera que Jesús existió como una persona en la historia. Como una figura histórica como Napoleón, como Aristóteles, una figura más de la historia de la humanidad. Eso es más alto en Estados Unidos, como el 90%. Y esos datos no los tenemos en Chile, porque no hay organizaciones que estén como preocupadas de tener estos datos duros de lo que la gente piensa en específico. Solo hay datos de como afiliación religiosa. ¿Cuántos números cristianos hay? ¿Cuántos números católicos y protestantes? Y los porcentajes también no son de gran mayoría. La mitad de la población chilena es cristiana, pero es como eso. Ahora, las preguntas que se hacen en la encuesta en los otros países revelan hartas cosas. ¿Por qué? Porque ya se le hace esta pregunta a la sociedad y uno entiende que en la sociedad hay gente que es cristiana, que no es cristiana y tiene distintas ideas de Jesús. Yo creo que nosotros todos tenemos una idea equivocada de Mahoma a cómo la ven los musulmanes, por ejemplo. Ellos también tienen su doctrina de ese profeta. Yo creo que todos nosotros vamos a dar una idea más o menos errada según lo que ellos creen. Asimismo al revés. No de lo que sea en realidad, sino de cómo ellos trabajan esa doctrina. Pero hay algo preocupante. ¿Qué dicen los cristianos sobre Jesús, sobre Cristo? Nos llamamos cristianos. Incluso entre los que se dicen cristianos hay ideas confusas sobre Jesús. Algunos dicen que fue creado por Dios, que no es eterno. Muchos ya no están seguros de que la salvación sea solo por Él y comienzan a pensar que todas las religiones llevan a Dios. Además, cada vez menos cristianos creen con firmeza que Jesús murió por nuestros pecados y que volverá. Y la visión bíblica sobre Jesús se está debilitando, sobre todo en los más jóvenes. Eso es lo que dice la internet. Yo no fui a preguntarle a las personas uno por uno. Uno confía medianamente en estas encuestas y los resultados no son muy prometedores, comparado a quizás los resultados que había en el siglo pasado. Y todos terminan como con esto de que las generaciones nuevas, como que estos porcentajes van a ser mucho más grandes en cuanto a la gente que no cree en Jesús como figura histórica, o que no lo considera como Dios, o que no afirma las cosas que ustedes mismos aquí yo les pregunté, que estaban bien, son buenas respuestas, están bíblicas, están nada que decir.
pero la gente afuera no, y los cristianos afuera tampoco. Incluso debiésemos preguntarnos nosotros, como cristianos, ¿tenemos una idea acertada, clara y correcta acerca de quién es verdaderamente Jesús? Y ahora que miramos para... ¿Ah? El Hijo de Dios. Muy bien, hermano José. ¿Pero qué significa que sea el Hijo de Dios? ¿Qué significa que Jesús sea el Cristo? ¿Qué significa Jesús? ¿Quién era Él? ¿O solo lo que nos dice la Wikipedia de Jesús? ¿Conocemos a Jesús? ¿Sabemos realmente quién es Él? Los que están muy seguros, ¿por qué están tan seguros? Abstraigámonos un poquito y preguntémonos a nosotros mismos. ¿Sé quién realmente es Jesús? ¿O solo estoy repitiendo un listado de cosas que yo digo que creo? Por fe y que no tiene nada de malo en principio, pero en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, ¿logramos captar la idea de quién es Jesús? ¿De qué significa su persona? ¿De qué significa que Él sea el Cristo? ¿De qué significa que Él sea Hijo de Dios? ¿Somos capaces de comprender eso de manera genuina o solo la definición corta? Que puede que sea la verdad, y no es que esté errada. No los quiero hacer dudar de eso. Pero sí quiero que se pregunten ahora en este minuto hacia adentro. Oye, ¿realmente conozco a Jesús? ¿O solo me sé sus historias y sus hechos? Y lo que la Confesión de Fe de Westminster dice sobre Él. O el credo de los apóstoles. No estoy diciendo que sean mentiras, son la verdad, pero a eso un poco quiero apuntar, a que nos cuestionemos si somos de ese tipo de cristianos, de manual, como dice el Rodrigo. Una muy buena ilustración. Porque todos tienen una idea sobre Jesús al parecer, incluso la gente que no se dice ser seguidor de ella. Entonces, si hay muchas ideas sobre Jesús, muchas ideas distintas, un profeta, un gran maestro, están varios equivocados, no pueden todos estar en la verdad. Entonces lo importante es ir a la fuente, a la palabra de Dios, como bien dijo la hermana Iris. Ahí solo descubriremos quién es Jesús realmente. Y en este tiempo, y ahora ya yendo al libro de Marcos, Marcos ya no contaba con todos los apóstoles, pero sí le está escribiendo esto a cristianos. Cristianos que igual que nosotros ya estaban confesando a Jesús como su Salvador, como Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, la semana pasada, en el primer versículo de Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios? Así empezamos la serie la semana pasada, ¿verdad? Clarito, al tiro nomás. Marcos, va al hueso. No se da rodeo. Tenemos otros 3 evangelistas que también tienen cosas buenas que decir, pero ya llegará el momento de tener serie en ello. Ahora nos vamos a concentrar en lo que dice Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Este primer versículo, si bien no está en el pasaje que estamos para ver hoy día, es la clave para todo el libro, porque así empieza. Pero también para el sermón de hoy día, para los versículos que leímos recién y que vamos a volver a leer de a poquito, porque a través de ellos vamos a ver cómo Marcos nos dice por qué Jesucristo es Jesús el Cristo e Hijo de Dios. Nos va a argumentar con hechos para que podamos conocer a Jesús. Entonces, le invito a que se haga ese cuestionamiento. ¿Conozco a Jesús? Pero vayamos descubriéndolo juntos, de a poquito, con lo que nos tiene Marcos que decir hoy día, el Señor a través del evangelista. Pero sigamos haciéndonos preguntas. ¿Por qué es necesario que sepamos quién es Cristo? ¿Por qué necesitamos saberlo? ¿Qué propósito hay de tenerlo claro? ¿Por qué es relevante lo que yo tenga que decir estos próximos, esperemos, 30 minutos o menos? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no estamos hablando de otra persona en este lugar? ¿Por qué no estamos en la casa? Porque Él es nuestro Salvador. Muy bien. Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, si queremos lograr la vida eterna, estar con nuestro Señor por siempre, como dice Juan, debemos conocer a quien envió el único Dios verdadero, a Jesucristo. Entonces,
Nos tenemos que preguntar, ¿conozco a Jesús? ¿Y qué pasa si no conozco realmente a Jesús? Está implícita la consecuencia, ¿cierto? La muerte eterna. Si para conseguir la vida eterna necesito conocer a Jesús, entonces, si no conozco realmente quién es Jesús, el verdadero Jesús, tristemente nos queda la muerte eterna. Y esa es muy relevante. Por eso Marcos parte así. Porque lo que tiene escrito para decir que le reveló el Señor es para lograr nuestra salvación. Pero no por un acto así tan místico, es para que conozcamos a Jesús. Vamos a pasar toda la serie hablando de Jesús, de su evangelio. Están sus milagros, sus profecías, bien dicho, sus predicaciones, su obra, su sacrificio, etc. Ya todos más o menos estamos spoileados a cómo termina la historia, ¿no? Jesucristo ya resucitó, estamos en este punto de la historia, Él ya vive. Y los lectores de Marcos ya también lo sabían. También sabían que Jesucristo había resucitado y que Él vive. Y también tenían su esperanza de salvación en Jesucristo. Pero lo importante es que Marcos quiere ayudarnos a entender quién es Él, para que no nos llevemos una idea errada de Jesucristo. Porque los apóstoles, como dije, ya estaban muriendo. Y la verdad se estaba empezando a distorsionar. Los primeros herejes están en la Biblia, no después, más adelante en los siglos de la iglesia, no, al tiro. Las falsas enseñanzas empezaron a correr. Entonces es muy importante que tengamos una idea clara acerca de quién es Jesús, porque tiene consecuencias eternas para nuestra vida. Por eso es importante preguntarnos, ¿conozco a Jesús realmente? ¿Estoy creyendo en el Jesús que presenta la Biblia o en el que me enseñaron en el colegio, en la sociedad, en internet, mi mamá, mi amigo? Porque si estoy creyendo en un Jesús equivocado, estoy básicamente camino al infierno todavía. Porque no es por obras. Puedo tener una moral cristiana muy buena, pero la justificación es por la fe en Jesucristo, pero en el Jesucristo verdadero, en el que presenta la Escritura. Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Vamos a separarlo en esas tres partes para ver el texto de hoy día y para así llegar al verdadero Jesucristo y así continuar la lectura de Marcos, igual de seguros que los primeros lectores. En esas tres partes. Vamos a ver primero solo Jesús, como nazareno, como humano, como hombre. Después a Jesús como Cristo y después a Jesús como el Hijo de Dios. Teniendo presente que el tema principal de este texto es que tengamos listo, con el sermón pasado y el de hoy día, el prólogo, el inicio de Marcos. Identificar muy claramente cuál es la identidad verdadera de Jesús, para que con esta presentación podamos leer el resto. Entonces, el título del sermón de hoy es así de simple. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ese es el título del sermón de hoy. Vamos al primer punto, a Jesús como el Nazareno, en el versículo 9. Dice así la palabra del Señor en Marcos 1:9. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Muy sencillo. En aquellos días, parte ahí, sucedió que en aquellos días, porque el pasaje anterior decía que en aquellos días estaba Juan bautizando, estaba gente viniendo en arrepentimiento, el Señor estaba trayendo a la gente en arrepentimiento y Juan los bautizaba. Y la gente que venía a Juan, tiene la Biblia ahí, está la pista. ¿De dónde era la gente que venía hasta Juan? Juan estaba en el Jordán, el río es largo, pero la gente que venía a él estaba más o menos cerca de una zona geográfica bien particular. Cerca de Jerusalén. Jerusalén está en la región de Judea. Ahí era el ministerio de Juan el Bautista. Ahí estaba haciendo su ministerio. Y el versículo que leímos recién nos dice que Jesús vino de Nazaret de Galilea. No dice ni Jerusalén ni Judea. Si tuviéramos un mapa a mano, podríamos ver que igual es lejos. Jesús no venía de la vuelta de la esquina. Toda la gente que se estaba bautizando con Juan era de la zona de Judea. Y Jesús viene de Galilea. Y al medio de esas dos regiones estaba Samaria. Básicamente estaban como a unos 100 kilómetros de distancia, aprox. Es como irse caminando de aquí de Vida en Cristo a la iglesia de Piedras Vivas, que varios la conocen, en Viña, caminando. Y con los mismos cerros, y yo creo que más
más altura ahí en la región de Judea. O sea, no era algo así como, Jesús iba pasando y se fue. No, él viajó con un propósito. Y en aquellos días, donde la gente se estaba bautizando con Juan, vino Jesús desde Nazaret de Galilea. Eso nos quiere decir que venía de lejos, que caminó harto, que venía con un objetivo muy claro y que venía algo puntual. Fue bautizado como uno más. No vemos aquí en el texto que la gente dijo, Jesús, llegó Jesús. No, llegó, se puso a la fila, esperó que pasara el resto, Juan ahí bautiza que bautiza, y después aparece Jesús entre medio. Ahí Juan vemos harto detalle en los otros evangelios. Y yo creo que varios se recuerdan de esta escena, los que han leído los otros evangelios. Pero nos va a desviar un poquito de lo que Marcos hoy día nos quiere decir. Marcos quiere señalar que de partida quiere avanzar rapidito porque quizás tiene poco tiempo, porque el evangelio se tiene que entregar en su tiempo. Marcos, rápido, están en persecución, bien dijeron ahí en los tiempos de Nerón, cuando se escribió. Entonces el evangelio no podía ser muy extenso como los demás, este es el evangelio más corto. Entonces aquí Marcos va al grano, pero nos pone en contexto muy bien. Jesús viene de ser un carpintero de Nazaret de Galilea, con 30 años. Pero ¿por qué es importante conocer el origen humano de Jesús? Que Él venga de lejos, desde Nazaret, donde se crió, a ser bautizado por Juan en el Jordán. ¿Por qué es importante que aparezca esto? Recordémonos del sermón pasado. Se anuncia la venida del Mesías y en la semana pasada nos quedamos, espero varios, expectantes con, imaginemos, ya estamos todos spoileados ya con quién es Jesús, pero empieza Marcos diciendo, va a venir un mensajero. Juan va a preparar su camino. Está el ministerio de Juan ahí muy claro. Termina eso, ¿y quién aparece en la historia hoy día? Jesús de Nazaret. Así vimos en la semana pasada que Dios cumple sus promesas. Y Dios aquí en el primeros versículos establece la promesa que Dios va a venir, que Dios va a enviar un mensajero. Y hoy día leemos el versículo 9 y vemos que sucedió que Jesús vino de Nazaret. Jesús vino. Estamos viendo aquí el cumplimiento de una promesa. Yo creo que la más grande promesa que se tenía en ese momento. Nos quedan otras por cumplir, hemos visto otras cumplidas, pero esta promesa ya es una de las más grandes. Que Dios prometa un mensajero y que Él lo envíe. Y que aparezca aquí en la escena, en este relato, en esta historia. Jesús es aquel que había de venir. Él es. Dios cumple su promesa. Eso es lo primero, lo más sencillo. Dios hace una promesa y la cumple. Jesús vino. De Nazaret, de Galilea, Juan, Jesús vino. Eso es lo primero, que viene de parte de Dios. Eso nos quiere transmitir Marcos. Y además Jesús confirma el ministerio de Juan, de aquel que le estaba preparando el camino. Pero se muestra como un hombre sencillo y humilde. No llega con pompa, a ver, Juan, permiso, ahora me toca a mí. Gracias por dejarme la mesa lista, el camino hecho, ahora empiezo yo. No, Jesús viene tranquilito, seguramente poniéndose a la fila con el resto, y se deja bautizar por su primo y profeta Juan. Vemos harta humildad aquí de parte de Jesús. Estamos comenzando con su biografía a la luz de Marcos. Está comenzando todo lo que se viene. Y Jesús viene, sencillo, solito, humilde, a confirmar el ministerio de aquel que le estaba preparando el camino. Vemos en otro evangelio que Juan queda anonadado y hay ahí un poco de intercambio de palabras de parte de Juan en el bautismo, pero aquí en Marcos no vemos que Juan diga nada. No dice absolutamente nada. No porque no haya dicho nada. Es porque lo que nos quiere decir Marcos es que Jesús vino sencillamente a dar cumplimiento a la promesa y a confirmar el ministerio de Juan. Así, de una, sin rodeos. No tenemos detalles de su infancia. Es una carta corta, la iglesia está en persecución y al leer esto vamos avanzando así de una. En esta primera parte quiero que recalquemos que Jesús era aquí en el relato, pero también es todavía
hombre. ¿Lo creen así? Jesús es verdaderamente hombre. Juan lo bautizó con agua. Lo tocó, le echó agüita, probablemente lo abrazó, no sé. Buena, primo, ¿cómo estáis? Jesús era hombre en ese momento y ahora. No siempre. Jesús siempre ha existido. Vamos a llegar a esa parte. Pero aquí quiero que notemos que Jesús era un hombre sencillo, común y corriente, como uno de nosotros. Tanto así que pasó desapercibido entre los otros discípulos de Juan en ese momento. ¿Y por qué es importante eso? Porque Él vino a ser como uno de nosotros. Como uno de nosotros. Porque para después poder unirnos al Padre, a nosotros, a restaurar esa relación entre Dios y los hombres, Él se tuvo que hacer hombre. Él ya era Dios, pero se tuvo que hacer hombre para llegar a unir esta parte nuestra. A veces olvidamos la inmanencia de Dios. Una palabra rara. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios básicamente se acerca a tener una relación con su creación, con un pueblo escogido. Y nos olvidamos de eso y pensamos que Dios nos abandonó, está ya lejos. Pero eso no es así. En Jesús Dios vino a habitar con nosotros. Los hombres de hoy en día y los falsos dioses siempre quieren ser dioses, más poderosos, más grandes. En cambio nuestro Dios, el Dios verdadero, lo hace al revés. Él vino a hacerse hombre. Como un hombre sencillo y humilde. Ese es Jesús de Nazaret, la promesa cumplida de Dios. Ahora notemos una gran similitud que nos va a servir para más adelante. ¿Quién salió de su lugar de origen para luego ser bautizado? Vamos a hacer un link ahí entretenido y valioso. La pista está en 1 Corintios 10:2, por si acaso. ¿De quién más se recuerdan que salió de su lugar igual que Jesús de Nazaret y llegó y pasó a ser bautizado? Israel salió de Egipto y al cruzar el Mar Rojo, con esas aguas, fueron bautizados. Hasta ahí. La historia continúa. Pero ya como estamos en esta parte del bautismo, vamos a llegar hasta ahí. Pero ya el link lo dijeron por ahí. Jesús e Israel tienen una relación interesante ahí. Pero avancemos en el texto. Dice el versículo 10, el punto 2. Vamos a ver aquí a Jesús como el Cristo. Si lo quiere poner entre paréntesis, el ungido, que es el significado original de Cristo o Mesías. Versículo 10. Dice, inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Inmediatamente, después de ser bautizado por Juan, dentro de este mismo momento, ocurre esto que viene, esta misma escena. Los cielos se abren, dice la versión NBLA. Pero ahí hay una riqueza en la palabra en griego. La palabra quiere decir que se rasgan los cielos. Y la otra parte en Marcos que se ocupa esa palabra es cuando al final de la historia, en el templo se rasga el velo. Es la misma palabra en griego. Entonces, una palabra mejor en vez de que los cielos se abrían es que se rasgan. Marcos bien particular en que decir que Jesús fue quien vio que los cielos se rasgan. Entonces esto es un momento íntimo también de Jesús consigo mismo, con la Trinidad, con el Padre, con el Espíritu. Están los cielos rasgándose, la señal de que es Dios descendiendo, y eso lo encontramos en Isaías 64:1. Dice así: oh, si rasgaras los cielos y descendieras, si los montes se estremecieran ante tu presencia. En este momento es Jesús, quizás con agüita en la cabeza, mirando hacia arriba, viendo que los cielos se abren y viendo este momento con el Padre y también con el Espíritu que descendía sobre él como una paloma. Vemos a la Trinidad aquí, pero bacán,
así en un puro versículo. Los cielos se abren y el Espíritu desciende como paloma. El lenguaje que ocupan los otros evangelistas da a entender pues, que los demás igual como que vieron y escucharon algo después, en el otro versículo. Pero por lo menos esto de que los cielos se rasgan, al parecer es algo que Jesús presenció. Porque no vemos que se hayan alterado después los discípulos de Juan con lo que estaba sucediendo. Era algo que estaba quizá ocurriendo ahí en el agua, de manera espiritual, de manera real, pero que en este momento Jesús está muy presente y muy pendiente de lo que está ocurriendo. ¿Qué vieron los demás? ¿O hasta dónde escucharon? Pueden haber muchas personas, los relatos pueden haber variado. Pero eso igual es bueno porque nos quiere decir que esto es un hecho histórico real. Isaías 64:1. Se rasgan los cielos. Esto se cumple aquí. Pero sigamos. Dios mismo desciende aquí también como paloma en el Espíritu Santo. ¿Y por qué paloma? Vamos a ver 2 versículos. Isaías, porque estamos viendo que Dios cumple sus promesas, ¿o no? Eso es y aquí vamos viendo cómo se van cumpliendo. En Isaías 11, capítulos 1 al 2, dice así: entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, el papá del rey David, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Antes que Jesús inicie su ministerio de predicación, que eso ya desde el otro sermón lo vamos a empezar a ver, de predicación, de milagros, etc., el ministerio mismo de Jesús como Mesías, vemos que el Señor lo respalda en este hecho de hoy día, cumpliendo estas señales que indicaban que el Mesías había venido. Sobre el Mesías reposará el Espíritu del Señor, y desciende esta paloma de parte de Dios. Los cielos se van a rasgar y los montes se van a estremecer. Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Es lo que desciende visualmente ya. Esto de la paloma sí lo vieron los demás. Y Juan lo entendió muy bien. Pero eso es de otro evangelio, de la Biblia. Ahí creo que en Juan, en el evangelio de Juan se dice que Juan el Bautista iba a saber quién era el Mesías cuando la paloma descendiera sobre él. Era una señal. Pero cuando prediquemos una serie de Juan lo vemos. Y el otro pasaje que vamos a ver del Antiguo Testamento, en el cual podemos entender que aquí el Espíritu Santo de Dios está al principio de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice: la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Hay una ñoñería que nos va a ayudar. El se movía sobre la superficie de las aguas, el movía en hebreo es mejaferet. Me cuesta pronunciarlo. Mejaferet, y que mejor traducido es revoloteaba. Como las aves, como una paloma. Entonces vemos aquí tenemos a Jesús saliendo del agua, al Espíritu descendiendo, volando, revoloteando sobre las aguas. Igual que en el comienzo, igual que en la creación. Estamos presenciando el inicio de una nueva creación. Ay, se puso la piel de gallina. Es bonito esto, hermanos. A veces lo pasamos muy rápido, muy por alto, pero hay tanto cumplimiento aquí. Vemos 2 cosas: la riqueza del Evangelio mismo, de Marcos, pero también del Antiguo Testamento. Imagínense que aquí nuestros hermanos del pueblo de Dios, Israel en este momento, estaba a la espera, todavía no veía el cumplimiento. Nosotros tenemos la bendición de ya ver todo cumplido. Solo estar a la espera de que Jesucristo regrese a instaurar su reino ya a vista y paciencia de todos.
Pero aquí lo importante es que Jesús en este momento inicia una nueva creación. Antes de empezar a predicar, antes de pensar a sanar milagros, ocurre este momento que le da sentido a lo que viene. En este momento se está inaugurando el reino de Dios. Porque aquí el Padre está ungiendo al Hijo. Nosotros decimos, Jesús es el ungido. ¿Y cuándo lo ungieron? Aquí. Y quizá es algo bien íntimo, pero que ocurrió en nuestra realidad también, en el río Jordán, con Juan y los discípulos de Juan. Vemos una nueva creación iniciándose y vemos el reino, los cielos rajándose y Dios diciendo, mi reino se ha acercado, mi reino está comenzando. Por eso es importante entender esto, porque esto y lo del sermón pasado lo vamos a ver en toda la serie. Va a estar presente en todo momento. El comienzo del Evangelio es, pues, también el principio de una nueva creación. En esta ocasión, no obstante, el Espíritu se cierne sobre un ser humano, no sobre un vacío amorfo, como en el Génesis. Lo cual sugiere que Dios, así como ordenó todas las cosas en un comienzo, con el Espíritu revoloteando sobre las aguas, aquí Dios pretende con su Espíritu acercarse en este humano, en Jesús, en el humano, pretende transformar una humanidad, hacer nuevas criaturas. Nosotros somos las nuevas criaturas de Dios. Jesús fue el primero de todos nosotros. Nosotros le seguimos como hermanos. Él es el Hijo de Dios. Me adelanté con eso, el Hijo de Dios, pero nosotros somos hijos también de Dios adoptados. Y somos nueva creación. Aquí en este momento nos debe dar certeza que Jesús fue ungido. Se cumple que es el ungido, el Cristo, el Mesías, el Mashiach. Aquí vemos el ungimiento de un rey. Antes de que sea rey, sin citar los pasajes, pero David fue ungido rey 15 años antes de su coronación. No tomemos en cuenta el número 15, no tiene nada de especial por lo menos aquí, pero Jesús es ungido aquí, pero eso no quiere decir que fue coronado aquí. Al igual que el rey David, la simiente de Isaí. Eso es lo que nos hace entender quizá un poco de por qué en el reino de Dios estamos entre el ya y el todavía no. Porque hay cosas que están sucediendo y cosas que todavía no pasan. Estamos en un intermedio, en una tensión, difícil de entender a veces. Imagínense a David, quizá igual le fue difícil. Samuel lo ungió y Saúl todavía estaba en el palacio como rey. Debe haber sido un poco incómodo. De hecho lo fue, Saúl lo persiguió, lo quería matar. Y aquí también Jesús se enfrenta a enemigos, tal como David, tal como nuestro rey ungido. Y en este ungimiento vemos que inicia el carácter de Jesús como rey, también como profeta. Los profetas también eran ungidos, Elías con Eliseo. De hecho, Elías está prometido que va a volver y el Nuevo Testamento dice que Juan vino a dar cumplimiento a que Elías vino. Igual como ungió a Eliseo, como profeta. Y también al sacerdote. Moisés Aarón también lo ungió. Vimos algún sermón pasado cómo era el ungimiento en el sumo sacerdote. En este ungimiento tenemos el inicio de Jesús como rey, como profeta y sacerdote, sus tres oficios, como su hijo, como el Cristo, como el Mesías prometido que había de venir, como el Salvador. Ahora, ¿crees que Jesús es realmente el ungido? ¿Le acompaña esa verdad día a día? ¿Sientes y vives y crees y lo haces parte de tu vida a Jesús como tu Salvador personal? ¿O solo crees en Él como una religión más? ¿Es este Salvador Jesús tu vida? ¿Pones realmente tu esperanza en Él y nadie más? ¿O pones también tu esperanza en otras cosas que no son tu Mesías? ¿Te armas otros Mesías? ¿Te amas otros Cristos?
Quizás no perdemos nuestro credo, pero en nuestro actuar, en nuestro corazón, sí armamos otros Cristos. Y le negamos como el ungido, siendo que aquí Él ya fue el ungido. En este texto vemos que eso ya es una realidad. El poder del cielo que inaugura el reino de Dios. El ungido fue ungido. El reino se ha acercado. Los cielos se han rasgado. El descenso del Espíritu no puede ser otra cosa que la señal de que Dios mismo ahora ha venido con poder a rescatar a su pueblo. Su reino se ha acercado. El largamente esperado nuevo éxodo, así como vimos Jesús e Israel en el éxodo, está comenzando. La salida de Jesús del agua y posteriormente ahora ir al desierto durante 40 días también sugiere una recapitulación de la experiencia del éxodo de Israel con Jesús. Equivalente. Jesús representando al pueblo de Dios, a todo el Israel. Nosotros somos el nuevo Israel, ¿o no? ¿Somos el pueblo de Dios? Bueno, aquí Jesús nos está representando a nosotros y también a los anteriores, al mismo pueblo de Dios, uno solo. Veamos qué nos dice el pasaje siguiente. Veamos el tercer punto. Jesús como el Hijo de Dios. Los versículos del 11 al 13. Dice así la palabra del Señor. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Estábamos en el bautismo de Juan, y nos vamos al desierto. Y están estos 3 versículos juntos aquí expuestos a propósito. ¿Por qué? Por algo particular del texto, que en el versículo 12 dice: enseguida el Espíritu lo impulsó. No son eventos tan separados. En todos los evangelios ocurre uno después del otro. Los otros evangelios son muy detallistas acerca de lo que pasa aquí. En Mateo vemos pero un montón de detalles. A mí me encanta este pasaje allí, como la experiencia de Jesús en el desierto. Me encanta. Pero Marco nos quiere mostrar otra arista de este hecho. Y nos quiere mostrar esto, que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Primero por el Padre en el versículo 11, con los cielos abiertos, ya terminando el bautismo. Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. ¿Quién más puede hablar desde los cielos sino el Rey de los cielos? Dios. O sea, ya es como obvio aquí a esta altura. Y al tiro el Espíritu, tenemos al Padre, ahora el Espíritu que lo impulsa a ir al desierto. Y en el versículo 13, de manera bien resumida en un solo versículo, esto es la tentación de Jesús. Nos dice que estuvo 40 días, que fue tentado por Satanás, que estaba entre las fieras y que los ángeles le servían. Es un shot ahí de varias cosas, pero aquí en el versículo 13 también es la creación completa, reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Porque en el desierto, donde no hay nadie más, ninguna otra persona, primero vemos que no había ni una otra persona porque habían fieras. Fieras vale decir como leones, animales salvajes, grandes, capaces de causar incluso la muerte por su agresividad. Eso nos da el contexto de dónde se fue a meter Jesús, porque Juan igual estaba en el desierto, en el Jordán, igual es desértico. Pero el hecho de que se haya ido al desierto desde Juan y que hayan fieras es que no había nadie más. Nadie más. Y ahí donde no había nadie más, donde Dios ya le había, el Padre, dicho: tú eres mi Hijo amado, le había confirmado esto, y esta voz, si se escucha, es una voz que escuchan todos los demás, que desde los cielos se clama que este Jesús de Nazaret es el Hijo de aquel que habita en los cielos. Vemos que el Espíritu lo impulsa a ser nuevamente confirmado esto. Y Mateo quizás está bueno para profundizar cómo es la tentación con Satanás y cómo él pone a prueba a Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, transforma esta roca en pan, aquí, bla, 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 ¿cierto? Lo pone a prueba. Fue tentado, dice también Marcos. Pero aquí lo que también vemos es que tenemos, donde no hay nadie más, a Satanás, el príncipe de las tinieblas y de todos los ángeles caídos, a las fieras, los animales de la creación, y a los ángeles, los no caídos,
junto con los que ya son el Padre y el Espíritu, reconociendo en Jesús al Hijo de Dios. ¿Por qué los ángeles le servían? Porque era el Hijo de Dios. ¿Por qué lo va a tentar Satanás mismo? Sin lograrlo. Porque era el Hijo de Dios. ¿Por qué está entre las fieras y sale ileso? Algo ahí implícito. ¿Por qué está donde están todos los animales más violentos y no muere ahí? Porque se rinden ante el Hijo de Dios. Por eso va junto esto del desierto aquí en Marcos, con la voz desde el cielo que dice que Dios lo reconoce como hijo. Todos reconocen la divinidad de Jesús, porque ¿cómo se puede ser hijo de Dios y no ser Dios? En esencia me refiero. Nosotros somos hijos de Dios adoptados, pero este es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Las fieras, Satanás, el Padre y el Hijo y los ángeles reconociendo en Jesús de Nazaret al Hijo de Dios. También hay cumplimiento profético aquí. Veamos Isaías 42:1. Dice así: este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Las palabras que ocupa aquí el Padre para mostrarle al resto que este es su hijo es citando al mismo Isaías. Este es mi siervo, en quien mi alma se complace. Y he puesto mi espíritu sobre él. O sea, después de que se desciende la paloma, o sea, uniendo casi, como ocupando a Isaías para relatar en Marcos, desciende la paloma y dice: en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él. O sea, aquí están todos los detalles puestos, profetizados y cumplidos en Marcos. Lo bonito que nos deja Isaías, pero que ya es para los próximos sermones, es que él va a traer justicia a las naciones. Vamos a ver el desarrollo lentamente de eso. Pero aquí vemos esto inicial, de que en el siervo del Señor, Dios se complace y ha puesto su espíritu sobre él. Y yo lo sostengo. Dios, el Padre mismo, cuidando a su Hijo entre las fieras, ante Satanás, por medio de sus ángeles, enviando a sus ángeles para que le sirvan. Y también vemos en Salmos capítulo 2, voy a leer los versículos 2 y 3 y 5 y 7 de corrido. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y su ungido, diciendo... Bueno, hasta ahí. ¿Quién es el príncipe de este mundo y de los gobernantes? Satanás, el mismo que fue a tentar a Jesús. Bueno, aquí está en Salmo dicho: se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y su ungido, su Cristo, su Mesías, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Dios dice: luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Jesús es el Hijo engendrado del Padre, a quien el Padre lo pone por rey sobre todas las naciones, desde aquí, desde el Jordán, Judea, el santo monte, Jerusalén, para todos lados. Pero también está aquí profetizado esta tentación de que el príncipe de este mundo, representando a los reyes y gobernantes de esta tierra, trama unido contra el Señor, pero no lo logra. Eso también estaba profetizado y también tiene cumplimiento. Y segunda de Samuel 7, 13 y 14 dice: él edificará, bueno, aquí está Dios hablando a David a través del profeta Natán, y le habla sobre que cuando David ya muera va a haber un rey que va a venir de él. Y dice que él edificará casa a mi nombre y yo estableceré su trono, el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres, con azotes de hijos de hombres. Primera cosa, aquí ya entendimos que fue ungido Jesús como rey.
sin tomar posesión todavía del que va a ser su reino. Vemos que Dios en 2 Samuel también dice que este vástago, este linaje va a ser su hijo. Que cuando comete iniquidad lo va a castigar. Eso está raro, ¿cierto? Que si Jesús no cometió iniquidad, no cometió pecado, ¿cierto? Isaías, nuevamente, parece que era el profeta favorito de Marcos. Capítulo 53, 5 dice: pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido fue por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Él no cometió iniquidad, pero el castigo lo llevó igual en nuestro castigo. O sea, este Hijo de Dios viene con este propósito también: a establecer su reino, pero también a cargar con nuestras iniquidades. Jesús es el Rey a través del linaje de David. Y también es Dios, el Hijo de Dios. Ya está argumentadísimo con los versículos del Antiguo Testamento y con los hechos que vemos en Marcos. Pero, ¿es Jesús el Rey de tu vida? ¿O esto que sea el Rey del cosmos pasa en banda? ¿Es solo esto una verdad más? ¿Una realidad más? ¿Es una realidad esta una verdad universal como lo muestra Marcos? Universal, más que universo diría yo, es cósmico, no sé. Viendo al Padre, al Espíritu, al Príncipe de las Tinieblas, a los ángeles, a la creación completa, desde el desierto a los animales, reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, ya sea como parte de aliado de la familia de Dios, o como el enemigo de parte de Satanás, pero no como algo distinto. ¿Tenemos esa realidad, esa verdad latente en nuestra vida de que Jesús es el Rey cósmico de todo el universo, el Hijo de Dios? ¿O pensamos que solo es el Salvador de nuestra religión? ¿Es Jesús el Rey del universo válido solo para los que en Él creen? ¿No es cierto? Jesús es el Rey de todo. Es el Rey cósmico. Y para los que no creen también. El problema es que para ellos va a quedar otro destino. ¿Qué vamos a hacer nosotros al respecto con esta verdad? Ellos están perdidos. Pero nosotros igual estuvimos ahí, ¿o no? Estuvimos ahí. Y Él nos rescató. ¿Y qué va a pasar con ellos, los que están afuera? ¿Es relevante compartir esta verdad que estamos aprendiendo? ¿Es relevante compartirla? Nosotros cuando le hablemos de Jesús a un amigo no es para contarles qué bonita es nuestra comunidad, qué bien lo pasamos, el apoyo que tenemos como hermanos, las lindas verdades del Evangelio. Si la persona a la que usted le comparte el Evangelio no lo cree, su destino es la muerte eterna. Lo vimos al principio, por eso es relevante. ¿Ah? El destino. Pero ese destino puede cambiar, ¿o no? Nuestro destino cambió. ¿Se entiende sin sacarlo de contexto? Teníamos en nuestra mente quizás un destino según lo que estábamos creyendo y Dios cambió eso para ahora ser sus hijos adoptados. Para que reconozcamos a Jesús como Rey. No para que lo hagamos Rey. Jesús ya es Rey. ¿Qué es lo que da nosotros, la fe que está en nosotros, que pone el Espíritu, que hace? Que lo reconozcamos ahora como Rey. A que abra nuestros ojos, que rasgue el velo de nuestro entendimiento para poder entender que Jesús es el Rey cósmico de toda la creación. Hay otro pasaje, no me acuerdo dónde, pero en el Nuevo Testamento, que dice que incluso los demonios reconocen a Jesús como Hijo de Dios y tiemblan. ¿Temblamos nosotros ante esta verdad? ¿Ante Jesús como el Rey y Señor, el que nos va a juzgar a todas las naciones? Los demonios tiemblan. Son malos, todo lo que queramos, pero la tienen más clarita que nosotros. Por eso es importante conocer realmente quién es Jesús, el impacto que Él tiene. ¿Es hombre? Sí, pero también es verdadero Dios. El Hijo de Dios, que va a traer justicia a las naciones. Esto tiene que impactarnos de tal manera que esto no lo guardemos para nosotros mismos. Por eso hay que salir a predicar, por eso las actividades de evangelismo son importantes.
Por eso tenemos que compartir el Evangelio, por eso estamos llamados a ser discípulos. Porque si no, esa gente que no discipulamos se va a morir. Sí, ojalá todo nuestro entorno se arrepienta. Esa decisión la toma el Señor y el Espíritu Santo, el que trabaja en el corazón de cada uno. ¿Pero nosotros estamos cumpliendo nuestra tarea? ¿O esto es una ilustración nomás, como una parábola de las de Jesús? Cuando estemos ya en el reino eterno, imaginen que podamos ver a la gente del otro lado, a ese ser querido que usted tiene, a ese compañero de trabajo, al que lo tuvo por largos años cerca de usted y quizás por cosas de la vida no compartió este mensaje con él. ¿Qué cree que le va a decir esa persona? ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Tú sabías la verdad? ¿Por qué no me dijiste? Ahora tengo que sufrir esto por mi culpa. Pero tú sabías. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? Si tú sabías que Jesús era el rey cómico del universo, ¿por qué no me lo dijiste? Por los vicios, sí, nos limitan muchas veces los vicios a no creer. Solo Dios puede hacer una obra grande y quizás muchos de nosotros que estamos aquí hemos llegado con varios vicios al Señor, que ha tenido que ir purgando de nuestra vida. Pero nosotros cuando hablamos de Jesús no estamos compartiendo una ideología, un nuevo pensamiento, una idea antigua, una invitación a un club social, un fanatismo. No, esto es una realidad cósmica. Jesús es el Hijo de Dios. Entonces ahora yo les vuelvo a preguntar con esta realidad y según el actuar que estamos teniendo con este mensaje, ¿conocemos a Jesús realmente? ¿Ha impactado nuestra vida realmente? ¿Es necesaria la predicación del destino de aquellos que no van a creer en Jesús? Es cruda, es triste, pero Jesús vino para traer salvación. Nosotros igual estábamos caminando camino al infierno, al fuego eterno. Ya para ir concluyendo, ¿por qué es tan importante la pregunta acerca de la verdadera identidad de Jesús? ¿Por qué es tan importante que Jesús sea Dios o no? Que aquellos que reconocen al Jesús histórico no digan, no, pero Él realmente no era Dios, el Hijo de Dios, no hizo milagros, no resucitó, bla, bla, bla. Necios. La razón más importante por la que Jesús tiene y es Dios es que si Él, por ejemplo, no fuera Dios, su muerte no habría sido suficiente para pagar el castigo por los pecados de todo el mundo. Solamente Dios pudo pagar este castigo infinito. Jesús tenía que ser Dios a fin de que pudiera pagar nuestra deuda. Jesús tuvo que ser hombre para que pudiera morir. La salvación está disponible solamente a través de la fe en Jesucristo. La deidad de Jesús es la razón por la que Él es el único camino de salvación. La deidad de Jesús es la razón por la que Él proclamó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías, el ungido. Vimos cómo fue ungido, cómo fue prometido este Mesías en el Antiguo Testamento y cómo se cumple. Y también es el Hijo de Dios. Cuando Jesús después en su ministerio le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Vemos que solo Dios le reveló a Pedro la verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo parte Marcos? El principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuestros credos, nuestras confesiones, todas se sostienen con esta roca, con esta verdad. Y esto le da sentido a todo el Evangelio, a toda la Biblia, a toda nuestra vida. ¿Lo vamos a guardar en un cajoncito? ¿En la casa? Jesús es el verdadero Israel, el verdadero Hijo de Dios que nos representa. Israel salió de Egipto, Jesús de Nazaret. Israel fue bautizado por el Mar Rojo cuando se abrió, Jesús en el Jordán. Dios confirmó la identidad de su hijo y pueblo en la ley en el Sinaí. Yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. En Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos años estuvo en el desierto Israel? ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto? ¿Qué pasó después de ese desierto de Israel? En la historia. Ya, muere Moisés. A posterior.
Había un reino mejor, un rey mejor, un rey perfecto. Aquí vemos cómo esta historia de Israel obtiene cumplimiento perfecto en Jesús. Quizás no cumplieron a cabalidad, como decía ahí nuestro hermano David. Israel dejó pasar algunas cosas cuando llegó a la tierra prometida y tuvo sus consecuencias graves. Pero este desierto sirvió de preparación para el pueblo de Israel para tomar posesión. Bueno, este desierto que vive Jesús también es la preparación para su reino y ministerio. Él viene, por eso su predicación es: el reino se ha acercado, yo vengo a establecer mi reino, yo vengo contra el enemigo liberando demonios, sanando enfermos, predicando la buena noticia, trayendo salvación a los que creen en mí. Todas esas cosas que vamos encontrando en el Evangelio, fue necesario que Jesús pasara por esto en su humanidad, pero también para dar cumplimiento y darle sentido a todo lo que estaba siendo revelado en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel también en el desierto estaba entre pueblos, tuvo pequeñas guerras. Bueno, Jesús estuvo entre las fieras y no fue muerto, igual que el Daniel en el pozo de los leones, en el pozo de las fieras. Dios también cuidaba a su pueblo en el desierto, el ángel lo guiaba, estaba la columna de fuego y la nube para cuidarlo del frío y del calor. Aquí tenemos a los ángeles al servicio del ángel del Señor, sirviéndole en esta necesidad, porque ayunar 40 días no es fácil. Marcos nos dice que ayunó, pero en el desierto no hay dispensadores de comida con tarjeta. Los otros evangelios son más concretos en decir que ayunó, pero está un poco obvio. No, ¿dónde va a cargar comida para 40 días sin tener que volver a la ciudad, por ejemplo? E incluso en el principio de la historia también hubo intentos de asesinato. En los tiempos de Moisés, Faraón mandó a asesinar niños. En los tiempos de Jesús, Herodes también mandó a asesinar niños. Son muchas las similitudes, pero solo esto de Israel, una sombra del Hijo perfecto de Dios, de Jesús. El perfecto Israel, el perfecto rey David, del linaje de David, incluso el perfecto Adán, que fue tentado con todas las facilidades en el Edén, y Jesús en el desierto, con todo en contra, venció. Venció porque Él es un rey victorioso. ¿O no? Venció la muerte. Ya estamos en este punto de la historia, ya estamos, gracias a Dios, con esa realidad. El último lamento de Isaías ha sido respondido. Dios ha bajado a liberar a su pueblo, mostrando su poderoso brazo para hacer cosas asombrosas que no esperábamos. Estos pasajes de Isaías, de Malaquías, etcétera, anticiparon la venida de una figura, no de una figura mesiánica solamente, sino de Dios mismo. Está entrelazado, porque Jesús, el Hijo de Dios, el Padre y el Espíritu son uno solo. Jesús se identifica no solo como un agente de Jehová, del Señor, como el enviado, como el ungido. De alguna manera muy misteriosa también se identifica con la presencia misma de Jehová. Yo soy el que soy. Jesús se apropia de eso porque Él es Dios. Se inaugura con este pasaje de hoy día este gran y terrible día del Señor. Los comienzos de un nuevo cielo y una nueva tierra parten aquí. La renovación de todas las cosas. El reino del Señor. Y vemos en todos los evangelios que después de estos hechos de bautismo y tentación, comienza el ministerio de predicación de Jesús en Galilea con demás. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Esto se va a ir desarrollando en los próximos sermones. Pero la intención clara de Marcos, el autor del Evangelio que estamos estudiando, en este prólogo, es establecer la identidad de quién es Jesús, para que con esta presentación leamos el resto del Evangelio. Conozcamos a Jesús juntos, caminemos juntos, conozcamos quién es el verdadero Cristo. Y a medida de que lo vayamos conociendo y convenciendo, compartámoslo con el resto y hagámoslo el Señor de nuestra vida.
porque Él es Rey y aprendamos de Él también como siervo obediente en todo este proceso. Oremos. Padre Celestial, vamos delante de ti, Señor, dándote las gracias por acercarte a nosotros, por rasgar los cielos y rasgar el velo, Señor, y venir a nuestra vida a presentarte con tu verdad, Señor, que nosotros jamás pudimos haber ni adivinado ni encontrado en ningún otro lado, sino tu Espíritu Santo que nos confirma nuestro corazón y como Él también mismo revela en tu palabra, Padre Celestial. Gracias por no nos dejarnos a la deriva, Señor, a cumplir nuestra condena con nuestras aparentemente buenas obras, que son como trapos de inmundicia. Gracias por mostrar tu gracia, tu amor inmerecido, Señor, a nuestra vida. Por enviar a tu ungido, por ungirlo, prepararlo y enviarlo, Señor, a cumplir todo este mensaje, Señor, que creemos que es tu palabra y que ha tenido cumplimiento, Señor. Y que con la misma fe que creyeron aquellos que estaban esperando al Mesías y creyeron en Él, tú nos des esa misma fe para esperar a nuestro Señor Jesucristo a que regrese a juzgar a las naciones, a llevarnos a morar contigo para siempre, a quitar por fin el pecado de nuestra vida que tanto nos asedia, a poder por fin comer del banquete, volver a tomar la copa del vino y el pan junto a ti, Señor. Gracias, Padre, por iniciar una nueva creación y no dejarnos en esta creación caída, rota, sino que venir a restaurarla e iniciar una nueva creación, Señor, de la misma forma, con tu Espíritu revoloteando sobre las aguas del abismo y del bautismo de tu Hijo amado. Haznos nuevas criaturas, Señor, que vivan como nuevas criaturas y compartan el mensaje del Evangelio, teniendo la realidad muy clara, Señor, de que aquellos que no confían en ti van a la perdición eterna. Danos ese fuego, Señor, por compartir este mensaje y que nos ayude a amar realmente a nuestros seres queridos compartiéndoles la verdad del Evangelio. Porque no hay una mejor manera de mostrar el amor a ellos, porque no hay una mejor manera en que tú nos hayas mostrado tu amor a nosotros. Ayúdanos a amar como tú, Señor, y a poder hacernos parte de tu misión y de conocer realmente quién tú eres y no quedarnos con una imagen sesgada de quién creemos que eres. Ayúdanos en esta serie a través del evangelista Marcos, Señor, a poder conocerte más y entender quién tú eres, creer en ti, aferrarnos a ti, amarte, seguirte, incluso estar dispuesto a entregar nuestra vida por ti, Señor. Gracias por hacernos parte de esta familia como hijos tuyos y adoptarnos, Señor. No dejarnos abandonados, ni en individual dejarnos por ahí solos, Señor, y darnos este cuerpo bello que es el cuerpo de tu Hijo, que es la iglesia. Gracias, Señor. Nuestro Rey victorioso, nuestro Rey vencedor, siervo sufriente y siervo triunfante, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.